Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia y como ya vieron en la miniatura, regresa su tema favorito, sectas. Antes de empezar, no olviden dejar un like y suscribirse, es muy importante para seguir haciendo crecer el canal y rápidamente vayamos con los saludos a las primeras 3 personas en comentar el video anterior. Adán Go, Aries Pantle y Teresa Martínez. Gracias muchachos por siempre estar pendiente de cada video. Y dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con la historia. Lomas del Valle, la secta. Historia anónima, enviada desde Coajimalpa, Ciudad de México. Algunos son amables con nosotros, no todos son malos. Recuerdo que dijo mi amigo. Soy de la Ciudad de México, específicamente de la alcaldía Coajimalpa. Siempre fuimos de escasos recursos, pobres para acabar pronto. Crecí con un resentimiento hacia la gente rica, incluso hasta los de mi misma clase que tuvieran más que yo. Siempre le preguntaba a mi papá por qué ellos podían tener ciertas cosas y nosotros no. Él siempre me contestaba que un hombre no necesita lujos para vivir. Cómo me molestaba esa respuesta, y entre más crecía, me molestaba más. Empecé a trabajar desde los 15 años. Tiendas, mercados, lavacarros, de todo. A los 20 conseguí trabajo de mensajero en la clínica familiar 42 del IMSS. Yo pensaba que por ser algo del gobierno pagarían bien, pero la verdad es que de lavacarros llegué a ganar más a la quincena. Pero bueno, al menos ya no andaba a pleno sol ni me cansaba tanto. Nunca podré olvidar cómo comenzó todo. Era el año 2010, en el mes de agosto. Mi mamá y mi papá enfermaron. Tenía un hermano menor y otro que se había desentendido hace muchos años de nuestros padres. Los únicos sueldos que sostenían la casa eran el mío y el de mi papá. Pero con mi papá enfermo, estaba cayendo en desesperación por conseguir más dinero y en el IMSS no tenía oportunidades. La idea era seguir de mensajero e ir a lavar carros por las tardes. Ya tenía 3 años que no andaba en esos trotes, así que fui a visitar a un amigo para que me dijera cómo estaba la movida. Cuando lo encontré, me dijo que ya no trabajaba de eso, que ahora vendía flores en un crucero y que le iba demasiado bien. Que de hecho ya iba a dejar el trabajo ahí porque uno de sus clientes le había dado trabajo en una de sus casas pero en otro estado. Pues resulta que él trabajaba en el Valle de las Lomas, un residencial de gente muy rica en Ciudad de México. Él tenía ya varios clientes de varios residenciales de la zona que según él eran muy amables siempre. El caso es que, digamos que me dio la oportunidad de quedarme en su lugar y hasta me contactó con el que le vendía las flores en el mercado. Solo le inventó que éramos hermanos. Pues el caso es que así fue. El primer día tuve un golpe de realidad muy fuerte. Me fui por la mañana a hacer lo de mensajería de la clínica y por la tarde me fui muy nervioso, a la defensiva, debo aceptar porque sentía que me iban a ver mal o a hacerme menos. Me sorprendió el tiempo en el que terminé de vender todas las flores, la amabilidad que tenían las personas, el cómo saludaban y me preguntaban mi nombre en lugar de solo pedirme que les diera un ramo. Quizás mi amigo tenía razón, no todos eran malos. A lo mejor mi resentimiento por haber nacido en otra clase social me había hecho verlos como gente mala. No pasó ni una semana, y la mayoría me saludaban. Dejé el trabajo en la clínica porque lamentablemente vendiendo flores sacaba 4 veces más de lo que me pagaban. Incluso a veces ni siquiera se detenían a comprar, solo a saludar y preguntarme cómo estaba. Por supuesto que no esperaba que me invitaran a comer a sus casas, ni mucho menos, pero al menos sus gestos de un simple saludo con la mano o un buenos días me hizo cambiar mi idea sobre ellos. Supongo que, como dicen, no era culpa suya haber nacido con dinero. Me fui haciendo de muchos clientes, pero en algún momento me llegué a preguntar para qué compraban tantas flores. No me sorprendía que quizás regalaran flores a diario, pero pues no sé, a lo mejor a ellos, como no les dolía gastar, pues podían hacerlo. Una vez le pregunté a una señora, ya con confianza, que para qué compraba tantas flores, y ahí sentí la verdadera diferencia entre ellos y yo. Me dijo que
A ellos les gustaba tener flores naturales en sus casas, en varios lugares, y que por eso compraban diariamente. Ni siquiera se preocupaban por mantenerlas vivas. Solo al final del día las tiraban y volvían a comprar más. Fue tanta la confianza que hice con ellos que en algún momento me dieron la oportunidad de trabajar dentro de un residencial, en un club deportivo o social, no recuerdo cómo le llamaban. Yo me encargaba obviamente de los arreglos florales, cada que había un evento. No como bodas y eso, porque para eso ellos se iban a otros lugares claramente. Más bien como reuniones, juntas y cosas así. Nunca entendía para qué querían flores para esas ocasiones, pero bueno, a mí mientras me pagaban lo hacía. Lo que había ahí adentro es inexplicable. Las casas, los autos, el lujo que vi ahí, nunca lo había visto en mi vida. Ni siquiera en Polanco, Reforma, ni ninguno de esos lugares. Me hicieron firmar muchos papeles de confidencialidad para poder trabajar ahí dentro. Me tenían confianza, sí, pero tenían que asegurarse de que yo no debía hablar nada de lo que viera ahí adentro o escuchara. A ellos no les gusta que nada de sus vidas sea pública. Lo que ahora vemos en las redes sociales, que creemos que son gente rica, no, están equivocados. La verdadera gente rica no le interesa que nadie sepa nada de ellos. Al menos no la gente como nosotros. Para que se den una idea, no importa que tengas muchísimo dinero. Cuando alguien quería comprar una casa dentro del residencial, ellos hacían reuniones en el club para probar a la persona que quisiera vivir dentro. Si no tenía el mismo nivel económico, social, cultural, su estilo de vida o simplemente consideraban que no les caía bien, no lo aceptaban por más dinero que tuviera. Yo estaba viviendo la mejor etapa de mi vida. Quise llamarle a mi amigo para contarle cómo me estaba yendo, pero nunca lo pude volver a contactar. Todo iba bien, pero cada vez que salía de ahí y llegaba a mi casa, veía el choque de realidad que me frustraba por momentos. Una vez, una de las personas que me dio la oportunidad de trabajar en el club me dijo que quería que yo me hiciera cargo de la decoración de su casa, pues iba a tener un evento muy importante. Ni siquiera lo tuve que pensar. Inmediatamente le dije que sí. Claramente la paga iba a ser muy buena. Me dijo que por presupuesto no me preocupara, que mientras cumpliera con la decoración que me iba a pedir, yo no me midiera en gastos. La decoración que me había pedido eran en su mayoría, bueno, eran totalmente rosas rojas y demás flores, pero igual en tonos rojos. La única combinación que podía hacer eran detalles muy sutiles en negro, porque iba a ser un evento muy elegante, me dijo. Y había una petición más, una dalia negra, en el tono más oscuro que pudiera encontrar, solo una. Pues no tardé en llamarle a mi contacto de las flores en el mercado, y solo para que se den una idea, fueron 30,000 pesos en flores, entre arreglos en la entrada, jarrones y jardines. Pues tuve que pedir una camioneta de esas como paquetería para poder transportar las flores. Cuando se los dije, ellos mismos lo rentaron. Solo no querían que nadie más que yo entrara al residencial y mucho menos a su casa. Pensaba que no podía impresionarme más. Pero cuando esa puerta, como de 3 metros, se abrió, les juro que me sentí humillado. Los pisos eran como espejos, ventanales tan grandes como nunca los había visto. Una escalera en medio de mármol blanco como si de un castillo se tratara. Al menos lo que vi del recibidor, todo era a doble altura. Muebles y pinturas que se veían súper caros. Entendí que ni en 10 vidas podría tener ese nivel económico. Empecé a decorar y acomodar las flores y mientras tanto la señora de la casa me ayudaba. Yo pensaba que pondría a alguno de sus trabajadores, pero todos estaban en lo suyo. Mientras me ayudaba, empezamos a platicar sobre la vida. Ella me preguntó qué pensaba sobre ellos, a lo que yo le respondí que me parecían buenas personas, aunque al principio tuve que confesar que tenía mis reservas por lo mismo de que crecí resentido. Ella me dijo una frase que, si no hubiera pasado nada, quizás esta frase me hubiera ayudado mucho en la vida. No está mal ser rico o pobre. Lo que está mal es que nunca tengas la ambición de tener más.
siempre y cuando te sientas feliz. Me parecieron hermosas palabras. Maldita vieja desgraciada. Me dejé envolver por su falsa amabilidad, por pensar que ellos me veían como persona. Al final, me veían a la par de un perro callejero, algo insignificante para ellos. Había empezado a las 9 de la mañana y terminé a las 7 de la tarde casi. Mientras entraba y salía, me di cuenta que los trabajadores de la casa ni siquiera me volteaban a ver. Yo pensaba que ni los ricos me hacían menos si ellos lo estaban haciendo. Tenía curiosidad por saber qué pasaría en esa reunión, pero eran más mis ganas de irme a mi casa. Ya estaba por terminar, y la mujer me pidió un favor. Me dijo que ya me había tomado mucha confianza y que quería que le hiciera un pequeño favor. Más que nada porque yo era el que sabía cómo cuidar a las flores. Me pidió que si a medianoche podría entregar la dalia negra a una persona en específico, que no era nada del otro mundo, solo entrar por la puerta y darle la flor en las manos a una persona que yo iba a saber quién solo con verla. Acepté, pero le dije que me gustaría ir a mi casa a bañarme tan siquiera, y me dijo que no me preocupara por eso. En las 4 horas que quedaban, me habían preparado una casa de huéspedes que tenían. Ahí podía bañarme, que también me habían mandado a traer comida y podía tomar lo que quisiera, que me pusiera cómodo. Me acompañó a la casa de huéspedes que estaba por la parte de atrás de la casa. Me dijo que dispusiera de todo lo que había en la casa y después de bañarme me había dejado algo en la cama, que lo usara para entregar la dalia. Después de hacerlo podía quedarme si quería o si prefería retirarme. No había ningún problema. Cuando entré a la casa era hermosa. En la cocina había fruta, postres y un plato con 2 cortes de carne que nunca había probado. Pues yo aproveché y comí un poco de todo. Esa casa de huéspedes era como 5 veces mi casa. Al final encontré la habitación y sobre la cama había una cosa negra con un cierre y un gancho. Pues yo me metí a bañar. Había una nota de que lo de la cama era un traje, que me lo pusiera y a las 2 exactas entrara por la puerta con la dalia negra. Disfruté esas horas a más no poder porque sabía que era una vida que nunca iba a poder tener. Estaban a punto de dar las 12 de la noche. Yo no escuchaba mucho ruido. Me puse el traje que habían dejado. No me reconocía. Nunca me había visto así. Tomé la dalia negra, que él había puesto en un jarrón que parecía como de diamante. Me acerqué a la puerta. Estaba todo en silencio. Parecía a oscuras. Esperé a que se diera la medianoche y empujé la puerta. Se abrió. El color rojo resaltaba mucho más con las luces de velas que había por todos lados. Esas no las había puesto yo. Había aproximadamente 30 personas, todas con trajes, vestidos y antifaces negros. Por un momento sentí ese instinto de correr, pero por alguna razón no lo hice. Era como si hubieran hecho un pasillo entre ellos para yo mismo pasar. Empecé a avanzar. El único ruido que escuchaba era el de mis zapatos. Sentía sus miradas con cada paso que daba y cómo me iban como encerrando cada vez que los pasaba, hasta que formaron un círculo y yo quedé enfrente de una persona. Le di la dalia por instinto. Era un hombre. Él la tomó. Le dieron una copa con algo que yo pensé que era vino o algo así. Le dio un trago y me ofreció después. Eso ya no era parte de las indicaciones que me habían pedido, pero yo estaba tan sumido en la situación que simplemente acepté. Quise tomar la copa, pero él me la acercó y me dio a beber. Era algo oscuro, espeso, muy dulce, como si fuera brea, pero un poco más líquida. De repente, el tipo me agarró de la cara y me plantó un beso sonriendo. No supe cómo reaccionar, solo lo empujé y todos seguían sin moverse. El tipo seguía sonriendo y vi su boca toda manchada y escurriendo de esa cosa negra. Supuse que la mía se veía igual. De repente,
Empecé a sentirme como si tuviera fiebre, como si hubieran prendido la calefacción de la casa, pero era solo yo y el tipo ese. Estábamos sudando. Y de repente el tiempo se volvió lento. Sentí cómo me agarraban las manos, cómo me pasaban una tela suave y de repente las apretaban. Cuando me di cuenta, ya estaba amarrado en una silla, que más que silla parecía un trono. Era como si todo estuviera en cámara lenta y dejando rastros del movimiento. Entre las flores y las velas, parecía como si estuviéramos dentro de una fogata inmensa. Vi que todos empezaron a beber de la misma cosa, y de pronto, estoy seguro, no lo aluciné. Una figura de un Cristo empezó a bajar del techo, y cuando estuvo casi en el piso, no era un Cristo. Sí estaba crucificado, pero tenía el torso, pues, humano, pero las piernas como si fueran de animal, con pelos y pezuñas. Y la cabeza, eso no era parte de la estatua. Parecía una cabeza real, como seca, como si fuera una momia, con la corona de espinas igual. Era una blasfemia entera. Me quedé hipnotizado viendo eso. En un momento sentí algo en mis brazos. Volteé a verme abajo. Ni siquiera me había dado cuenta. Me habían cortado las venas, y el tipo que me había besado estaba chupando sangre de mis muñecas. No sé si después de esto fue por la pérdida de sangre o por la impresión de lo que vi. El tipo se puso de pie, caminó hacia la cosa esa en la cruz y lo besó, como si le estuviera pasando mi sangre en la boca. Juro por mi madre y mi padre que vi que esa cosa abrió los ojos. Todos cayeron de golpe arrodillándose y volteó a verme. Sentí un zumbido en mi cabeza. Fue tan fuerte que me desmayé. Sentí una luz cálida en los ojos. Pensé que había muerto. Abrí los ojos y vi el sol sobre mí. Estaba tirado entre montañas de basura. Era una barranca, un basurero específicamente. Empecé a arrastrarme y ni yo sé cómo lo logré. Dios me ayudó. Es la única respuesta. Todo fue extraño. En esos lugares siempre había pepenadores, pero no había nadie. Como si quisieran que cuando llegaran a tirar más basura me cubriera para que nadie viera mi cuerpo ahí tirado. El lugar era donde ahora está el Parque La Mexicana, al lado de Santa Fe. Un taxista me ayudó y le pedí que me llevara a la clínica donde trabajaba. Me dijeron que yo tenía algo que se llamaba cicatrización hipertrófica, o sea que cicatrizaba demasiado rápido, pero quedaban las cicatrices muy marcadas. Eso me salvó. Solo Dios sabe qué más me habrán hecho. Me fue a ver al director de la clínica. Me dijo que me habían dejado un mensaje. Vi su cara de preocupación e impotencia. Me habían mandado a decir que podía decir todo lo que quisiera. Quizás me iban a creer, pero nadie me iba a ayudar. Y como último acto de humillación, me dejaron un sobre con una tarjeta. Cuando me recuperé me fui a mi casa. Por curiosidad, fui a checar la tarjeta y puse el NIP que venía en el sobre. No sé si fue para pagar mi silencio o simplemente humillarme por última vez. Pasaron semanas y no toqué ese dinero. Pero al final, la necesidad doblegó mi orgullo y empecé a usarlo. Nunca más me paré por ese lugar. Nunca más volví a ver a nadie de ese lugar. Tampoco me volvió a pasar nada. No sé si fui el único que sobrevivió a esa gente, pero si les puedo dejar una recomendación, nunca confíen en la gente rica. Son malos, muy malos.
Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Algo impactante si me lo preguntan. Déjenme saber en los comentarios qué piensan y si tienen o han vivido experiencias como estas, no duden en compartirlas con el culto. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si les están gustando las historias. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.